El doctor Cipriano Sotelo, aquí con nosotros en Cable Noticias. ¿Cómo está, doctor? Me quedo Chava de vuelta. De vuelta. Excelente, con la pila bien cargada después de una semana, ¿no? Está bien. Unos días que requieren otros días para reponerse. Sí. ¿A poco no te cansas más cuando te vas de vacaciones? Sí, suele, ¿no? Generalmente suele sí. Sí, porque estamos acostumbrados a una rutina. Y en el momento que te dan vacaciones, trata de salir de esa rutina. Se relaja el cuerpo, ¿no? Te relajas demasiado y haces actividades que normalmente no haces. Sí, caray. Entonces a veces sí llegamos más cansados. Sí. Sí, a veces llegamos más cansados. Estás a la playa y los hijos te traen para arriba, para abajo, jugando caballito y bueno, llega uno más cansado, pero más relajado. Eso y luego haciendo compras de último momento para el regreso también. a clases, ¿no? Oye, de veras, ¿no? Como buenos mexicanos. Hoy veía en la mañana algunas tiendas ofertando productos todavía escolares y con colotas de gente, ¿eh? Sí. ¿Cómo dejamos todo al final? Todo como buenos mexicanos. Pero bueno, eso es lo que nos distingue. Lo bueno que somos mexicanos felices. Fíjate, tenemos un montón de problemas como mexicanos, pero siempre damos buena cara, ¿te das cuenta? No dejamos de sonreír. Sí, parece ser que a veces los malos ratos, las complicaciones alimentan la felicidad, porque cuando logras resolver un problema, como que te nutres otra vez de energía, ¿no? Así es el mexicano, es algo de verdad típico del mexicano y que ante los ojos del mundo parecería mentira, ¿no? Pero sí es digno de poder apreciarse. Y todo lo toman con mucho humor. Sí. Humor negro, además. Sí. Con guasa, ¿no? Yo creo que no hay otro ciudadano de otro país distinto con esa suspicacia y esa picardía que tiene el mexicano, ¿eh? De las desgracias hacemos un momento chusco, ¿eh? Caray, pero bueno. Hay un tema interesante, doctor, que le han estado preguntando directamente y seguro también en redes sociales sobre la ley de gratuidad de los estacionamientos. ¿Ya es ley? Hay muchas dudas. Sí. Fíjate que es una ley que todavía el diputado Bolaños en la legislatura anterior estuvo impulsando, pero que la gente no percibió de ninguna manera el beneficio de lo que tanto se dijo. El diputado, me acuerdo que andaba proponiendo esa ley a efecto de que ningún estacionamiento de ningún supermercado o inclusive los estacionamientos que de una u otra manera tienen algunas tiendas en plazas comerciales pudiera cobrar desde el momento en que tú entras y adquieres algún producto, que fuera parte del servicio de la tienda, así dice la propia ley. Pero, oh sorpresa, ¿no? Al momento que vamos a cualquier tienda, y no quiero mencionar en específico ninguna, para no meter gol a la empresa, pero a veces te gastas más de estacionamiento que lo que consumes adentro, ¿no? Y seguramente nuestros televidentes saben a qué lugares podemos referirnos. Pero ¿por qué algunos están cerrados y otros no? ¿Por qué algunos estacionamientos tú ingresas y de manera gratuita tienen hasta su pluma levantada? Entras, sales sin necesidad de pagar absolutamente nada. Y otros tienes que pagar un montón de lana, ¿no? Sí. Entonces la gente se pregunta, oye, pues ¿qué es lo que pasa? Algunos tienen preferencias sobre otros, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y aquí hay una explicación muy sencilla desde el punto de vista jurídico, que a veces no parecería muy sencilla de entender. Pero mira, cuando surge esta ley, ya había algunos estacionamientos de plazas comerciales o inclusive sin plazas comerciales que tenían una autorización por parte de la autoridad municipal para operar como estacionamiento. Y ya tenían lineamientos establecidos y dentro de ellos la aprobación inclusive de los costos. De tal manera que llega esta ley estatal donde ya se les prohíbe a los estacionamientos cobrar, pero los que ya estaban dicen, no, momento, es a partir de aquí en adelante. Yo ya tenía derechos adquiridos, anteriormente se me autorizaba a cobrar y ya no tengo por qué ceñirme bajo una nueva ley. Y la autoridad municipal, para no meterse en problemas, dejó las cosas así. Los nuevos estacionamientos ya tienen esta obligatoriedad de poder permitir que los vehículos ingresen, compran algún producto en la plaza comercial, se les sella y ya salen o con un precio mínimo, ¿no? Un costo casi de mantenimiento para el estacionamiento. Sí. Pero aquellos que ya operaban y que tienen además costos extremadamente elevados, siguen operando de igual forma. El ayuntamiento en su momento, el trienio anterior, la administración anterior, quiso proceder a la clausura de algunos estacionamientos y acudieron algunos de ellos a un juicio de amparo. ¿Cuándo procede un juicio de amparo? Cuando consideras que se te violenta algún derecho establecido en la Constitución. Y aquí decían los empresarios de esos estacionamientos, es que yo tengo un derecho establecido con anterioridad que me da certeza y legalidad jurídica. De tal manera que si el 14 constitucional me dice que no se puede aplicar retroactivamente una ley en mi perjuicio, ¿por qué tu ayuntamiento me la quieres aplicar de manera retroactiva? Me estás afectando en mis derechos. Y lograron que jueces federales que conocen de esos amparos les dieran la suspensión
y el ayuntamiento se quedó parado en seco y ya no pudo cerrar. Hoy en día, seguramente esta administración da seguimiento a esos amparos para determinar si se les niega en definitiva y ahora sí podamos gozar de estacionamientos gratuitos por lo menos en todo el estado de Morelos, porque es una ley estatal, ya no solamente es en Cuernavaca. Aplica para todas las ciudades, ¿no? Sí, aplica para todas las ciudades del estado. Y bueno, sería cuestión de esperar, de darle seguimiento, porque también te comento, si les otorgan el amparo, no se les va a poder aplicar, ¿eh? Ajá. Va a ser muy importante lo que determine la autoridad federal, como para decirles, efectivamente, de aquí en adelante se le aplicas a los negocios con estacionamiento nuevos que abran, y de aquí para atrás los que ya estaban, ya no les puedes aplicar la ley en su perjuicio. Entonces está interesante el tema, pero bueno, es una explicación desde el punto de vista netamente jurídico para que nuestros amigos radioescuchas logren conceptualizar cuál es la problemática, porque muchos nos han escrito, nos han preguntado, oiga, pero no es válido, hay unos lugares que sí tienen la pluma levantada, otros que no, hay otros que tienen inclusive la pluma levantada y un sello del ayuntamiento. Suspensión. Exactamente, pero pueden ser diversos los motivos por los cuales se ordene que un estacionamiento no cobre, no solamente con la pluma levantada, sino inclusive por mandato de la ley o porque violen alguna disposición propia del ayuntamiento. Que sea un lugar en el que no esté autorizado o no se cuente con licencia para fungir como estacionamiento, o inclusive que no esté autorizado un pago para que se haga como estacionamiento, y hay muchos lugares así. Debes acordarte que todo aquel que quiere abrir un negocio en Cuernavaca, por ejemplo, de entrada requiere un número mínimo de estacionamiento. De cajones. De cajones. Pero bueno, si tenemos un número mínimo de cajones y te lo van a cobrar, pues entonces, digo, vale la pena tener un negocio con 1000 cajones porque vas a poder cobrar. Aquí la idea es entender el espíritu del propio reglamento, de que al momento que vas a abrir un negocio y te pide un número de cajones, que se entienda que eso es gratuito. Hay otros países, y no irnos tan lejos con nuestros vecinos del norte, ¿no? Donde los estacionamientos son inclusive más grandes que la estructura de la tienda. Ajá. Y hay gente que aprovecha esos espacios de estacionamiento hasta para dejar ahí sus vehículos, se van a trabajar y a una cuadra está su trabajo y regresan, y el estacionamiento es público y gratuito. Ajá. Pero bueno, aquí en México parece ser que nos gusta mucho tener la posesión de mucha tierra, y los estacionamientos son muy pequeños, ¿no? Y nos encontramos ante este tipo de problemáticas. Y además de que no responden por una pérdida total, daños materiales o robo, ¿no? Porque además son muy claros estas tiendas departamentales, estos negocios, con señalamientos al momento de estacionarse en los cajones, ¿no? Qué bueno que dice eso. Fíjate, eso es muy interesante, porque generalmente cuando tú utilizas los servicios de un estacionamiento y te cobran, te dan un boletito. Ajá. Y en el boletito te dice, ¿no? La empresa no se hace responsable en caso... Bueno, eso es lo que dice la empresa. Ajá. Desde el punto de vista jurídico sí son responsables, por supuesto, porque tú estás pagando un servicio, te están cobrando, tienes un boleto, y no basta que te digan de manera unilateral que no se hacen responsables. Se supone que ese concepto, y ahí recuerdo bien que hubo una discusión respecto de esta ley, precisamente porque en el momento que tú das un pago como consecuencia de que dejes ahí tu vehículo, hay también desde luego un seguro que debe tener la empresa, y si no, peor para la propia empresa, porque legalmente tú puedes acudir a un tribunal y obligar a la empresa a que te reparen ese daño, porque se supone que dentro del concepto de ese cobro, por guardar ahí tu vehículo, también va involucrado las obligaciones que ellas tienen. Nada más que bueno, la empresa te pone el papelito y te dice no hacemos responsables, mucha gente cree que así es, le lastiman su vehículo, se lo roban, y muchas de las veces acuden a la aseguradora y la aseguradora que se los cubre ya. Pero si ejercitas tú un derecho, a las aseguradoras se les ganan también los juicios, a las empresas también se les ganan los juicios. ¿Sabes cuál es el problema? De que a veces tú valoras, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en un juicio? ¿Cuánto es lo que voy a recuperar? ¿Cuánto va a cobrar el abogado? Pues mejor una mala experiencia y que muera. Sí, eso es lo que tiene mucho el mexicano también, ¿eh? Por eso, el negocio de las aseguradoras en México es distinto a lo que pasa en Europa, a lo que pasa en Estados Unidos. Allá te aseguran todo. Bueno, te aseguran hasta las uñas, te aseguran las cejas, las piernas. Los artistas se aseguran todo, ¿no? Y aquí en México, ¿por qué no queremos asegurar las cosas? Porque, bueno, las aseguradoras ni cumplen. Además, al momento que está el siniestro, le reclamas a la aseguradora y puro incumplimiento. Y mucha gente dice, no voy a demandar, ahí more. Pero si empezamos a tener la cultura de demandar, todos los asegurados cobren, ¿eh? Sí, ahí está la ley. Nomás hay que y además hay unos estacionamientos súper carísimos. Carísimos. Exagerado, ¿no? Intolerancia. Yo le platicaba del caso de que viví en carne propia en un supermercado de la avenida Diana, donde ingresé por error
No estuve ni 12 segundos, Doc, en el estacionamiento y al salir me querían cobrar 12 pesos. Sí, nomás por pisar el lugar. Yo decía, Sí. ¿por qué no? Pues tienes que irlo a sellar, ¿no? Sí. Porque además hay que irlo a sellar o comprar algo. Es increíble. ¿No? Es increíble. Hay lugares donde hay tolerancia, ¿no? Sí, te dan chance sí. que te des por lo menos una vuelta. Creo que son 5 minutos. 5 hasta 10 Pero ya minutos. cuando rebasas esos tiempos, híjole, ¿no? Sí. Si te sacan Es un ojo dolor de carro. cabeza. Sí, es muy, muy complicado. Pero bueno, ahí está la explicación. Es un interesante tema. Rapidísimo, Claro. el plagio de la tesis de Enrique Peña Nieto. Dígamelo Se ha hablado mucho de eso, ¿verdad? dígamelo Sí. por favor en un minuto. En un minuto, fíjate, te voy a explicar. Cuando nosotros llevamos a cabo un trabajo de investigación, sobre todo desde el punto de vista universitario, sí podemos obtener criterios o inclusive argumentos o textos de otros autores. Ajá. Pero siempre tenemos la obligación de citar de dónde obtuvimos esa Entrecomillar. información, entrecomillar, y decir cuál es la fuente. Por eso existe una figura interesante en materia de redacción que se llama notas a pie de página, Ujú. donde tú dices, fulano de tal dijo esto en tal lugar y tal época, y tú puedes ocupar un renglón o puedes ocupar media tesis. Pero aquí creo que el meollo del asunto es que él no citó esos antecedentes, no se esté equivocado. Ajá. Así es lo que dice Carmen Aristegui, y bueno, pues eso habla de un antecedente de conducta de nuestro presidente de la República, habría que ser muy claros. Digo, yo no sé si a final de cuentas alguien se lo hizo, porque hoy en día cuando cuando estás muy ocupado, como el presidente que en aquel entonces creo que era diputado, ¿no? En ese entonces, pues a veces andan muy ocupados y ponen a la gente mejor que la les mandó haga, a hacer, ¿no? que les haga su chamba. Y bueno, pues esos son los riesgos que se corren. Aquí desde luego se está despertando un escandalazo como consecuencia de ello. Se habla de, creo que una tercera parte por lo menos de su texto que es plagiada. Habría que analizar la conciencia, no podemos dejar llevar por lo que se nos dice, habría que analizarlo. Pero sí es válido si es un texto idéntico de otro, el establecido en la propia tesis, pero aduce la nota de donde viene, la nota a pie de página, que eso es válido desde el punto de vista también de la propia investigación de textos de naturaleza. Bueno, y al que revisa la tesis se le pudo haber pasado también, ¿no? Sí, Tantos mira, libros. sobre todo en las universidades revisamos nosotros una infinidad de textos y además suelen ser investigaciones gruesas, ¿eh? Ajá. Y en ocasiones, te quiero ser muy franco, a veces las leemos casi volando. Sí cumplimos los requisitos de CEP, que nos obliga a que tengamos mucho cuidado con eso, pero sí, en ocasiones en universidades como las del presidente o inclusive en universidades públicas donde te la pasas leyendo como investigador 3, 4, 5 tesis diarias. Ajá. Entonces sí es una carga de trabajo impresionante, que no es un pretexto, claro, pero sí habría que ver hasta dónde le va a pegar políticamente al presidente ese error. Eso, ese es el alcance Ese que es. estaremos revisando. Gracias, Habría que Doc, como analizarlo. siempre. No, pues al contrario, muchas gracias. El doctor Cipriano Sotelo aquí con nosotros. Regresamos.